Buenas tardes, mi nombre es Fernando Cota Quintero del grupo 103 con matrícula A01635356 de la Prepa Tec Santa Anita. Y vamos a empezar con las preguntas de las Torres Gemelas y sobre la caída del muro de Berlín. Primera pregunta: ¿qué edad tenías cuando cayó el muro de Berlín en 1989? 21 años. ¿Recuerdas cómo eran las relaciones internacionales durante la Guerra Fría antes de la caída del muro de Berlín? Recuerdo un poco el tema, pues sí era algo que se comentaba comúnmente en las noticias, y recuerdo que la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, pues veíamos o escuchábamos en las noticias cómo Estados Unidos quería ganarle territorio económico a Rusia. Rusia estaba detenido por porque era un país con ideas socialistas, comunistas, de los cuales pues estaban muy cerrados a su entorno económico y político, lo cual hacía que la relación con otros países pues no fuera del todo buena. Era nada más con algunos países con los que tenían buena relación, y yo recuerdo que pues era el poder por el poder del territorio mundial, de la economía mundial, y bueno, y ellos, tanto Estados Unidos con sus países aliados como Rusia con sus países aliados, querían comerse al mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que recuerdo. ¿Por qué crees que se haya dado la Guerra Fría? Precisamente por el poder que quería cada país. Son países muy grandes, los cuales los hace también poderosos económicamente. Sin embargo, Estados Unidos, con su política comercial abierta a todo el mundo, fue ganando territorio, y los rusos se fueron dando cuenta que la forma de gobernar de ellos, o la forma de llevar su política económica hacia el interior y hacia el exterior, pues no les estaba funcionando, o que estaba funcionando mejor la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ellos querían ganar territorio, a fin de cuentas. ¿Qué fue lo que sentiste cuando escuchaste la noticia de la caída del muro? Yo sentí que en mi ser, dentro de mí, yo dije, es algo bueno. Se están rompiendo los paradigmas de mucha gente que pensaban que los socialistas o comunistas no iban a cambiar. Sin embargo, vimos que la comunicación, el estrecharse la mano unos a otros en Alemania, eso pues venía como parte del fin de la Guerra Fría, y que iba a concluir en algo muy bueno. Yo sentí que era bueno para todo el mundo, porque pues era un país dividido, y eso pues fue un parteaguas para que las relaciones entre muchos países fueran cambiando para mejorar. ¿Cómo crees que el mundo cambió después de la caída del muro de Berlín? Bueno, que le comentaba ahorita, hubo más comunicación, hubo mejor relaciones, tanto comerciales como económicas en el mundo. Empieza a darse la apertura de mercados entre los países de Europa, hasta que se empiezan a organizar los mismos países de Europa para formar un frente común que fuera a enfrentar las condiciones que estaba poniendo tanto Estados Unidos como Rusia por su parte, China, que empezaba a ser también una potencia mundial, y Europa se organizó a raíz de que Alemania se unió.
Ahora vamos con las preguntas de las Torres Gemelas. ¿Recuerdas qué estabas haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas en 2001? En ese preciso momento yo estaba escuchando las noticias y estaba en una gasolinera echando diésel para los tractores y escucho la noticia, me sorprende, le hablo a mi esposa inmediatamente para que prendiera la televisión. Yo estaba muy cerca de mi casa. En cuanto dejo de echar diésel, me voy a mi casa para ver las noticias por televisión y pues veíamos cómo un gran ícono de Estados Unidos, que eran las Torres Gemelas, pues estaban cayendo. O sea, en cuestiones de minutos se cayeron a 2 torres, lo cual fue muy preocupante para muchos. Fue muy preocupante porque sabíamos que algo malo estaba por suceder o estaba sucediendo. Okay. ¿Qué fue lo que sentiste cuando escuchaste esta noticia? Bueno, como ya dije ahorita, o sea, yo sentí que algo malo estaba por suceder y me preocupé. Estábamos preocupados porque nosotros teníamos una maquiladora de ropa y creíamos que, bueno, por lo que decían las noticias, las condiciones de Estados Unidos iban a cambiar, y bien, es cierto, cambiaron. Esa maquiladora se tuvo que cerrar a los 7-8 meses, se tuvo que cerrar porque la economía de Estados Unidos se vio afectada. Muchos del sector de la maquila de ropa cerraron aquí en México, lo cual pues vino a afectar a muchas familias, tanto en Estados Unidos como en México y en el resto del mundo también. Okay. ¿Cómo crees que haya cambiado el mundo ante este suceso? Bueno, Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales y que marcan el paso a seguir en el resto del mundo, se vio obligado a tomar medidas muy drásticas de seguridad interna y tanto en Estados Unidos como en el exterior, como en el resto del mundo, porque se dieron cuenta que eran vulnerables también, o sea, cualquier persona podía hacerle daño sin darse cuenta, y creo yo que eso vino a repercutir en todo el mundo, o sea, porque pues mucha gente tiene relación tanto comercial como familiar con Estados Unidos. Entonces, vino a afectar, yo creo que sí, vino a afectar la comodidad que teníamos de llegar a un aeropuerto y no ser revisados drásticamente como lo hacen ahora. Fue una incomodidad, sí es cierto, fue una incomodidad. Sin embargo, ya nos acostumbramos a que ir a Estados Unidos es apegarse a las medidas de seguridad que ellos tienen, y es algo, pues yo creo que es bueno. A fin de cuentas es bueno tener más seguridad. Es una medida precautoria que se toma y estamos conscientes de que el mundo puede cambiar de un momento para otro, visto lo que pasó con las Torres Gemelas. Gracias.